RPP Noticias, la voz del Perú. Programación especialmente diseñada para que nos acompañemos en estas tardes de cuarentena obligatoria. Bienvenidos a este día 168 de que se anunciara esta extraña enfermedad en la ciudad de Wuhan, en la China. 102 ya de que se encontrara el primer caso de coronavirus en el Perú y 92 de este distanciamiento social obligatorio que nuestro país está cumpliendo a duras cuestas, a duras cuestas. Soy el doctor Elmer Huerta, gracias por estar con nosotros en estas tardes de Cuidando tu Salud. Antes de ir a la pausa, porque ya tenemos que ir a la pausa, qué rapidito. Le cuento que la noticia más importante aquí en Estados Unidos y probablemente en el mundo con relación al coronavirus es la decisión de la FDA, que se dio más o menos hace unas 3 horas, en la cual la FDA suspende para Estados Unidos el uso de la hidroxicloroquina y de la cloroquina en pacientes hospitalizados. El mes antepasado, la FDA y muchos observadores dicen que fue bajo presión del presidente Trump, aprobó lo que se llama el uso compasivo, el uso de emergencia de la hidroxicloroquina o de su prima hermana, la cloroquina, en pacientes hospitalizados graves que estaban en la unidad de cuidados intensivos o en el hospital. ¿Y por qué? Porque se pensó de que la hidroxicloroquina y la cloroquina podrían ayudar a que el paciente que esté hospitalizado no vaya a la UCI y que el que está en la UCI se cure y salga. En su carta, fechada el día de hoy, como le digo, hace unas 3 horas, la FDA dice, en base a los estudios que se han concluido, se demuestra que ni la hidroxicloroquina ni la cloroquina son efectivas en pacientes hospitalizados. Por lo tanto, queda desde la fecha suspendido el permiso para su uso como compasión o emergencia en los Estados Unidos. Así es que, caramba, nos hubiéramos querido, obviamente, que funcione, de tener un medicamento efectivo para los pacientes hospitalizados, pero eso lamentablemente no es así con la hidroxicloroquina. Vamos a regresar, no se vayan. Y ya estamos de regreso en estas tardes de Cuidando tu Salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy el doctor Elmer Huerta. Encantado de estar con ustedes en estas tardes de Cuidando tu Salud, dentro de la programación todo sobre el coronavirus que RPP Noticias, la voz del Perú, ha preparado para todos ustedes. Si usted recién se une a nuestra programación, comentamos en la primera parte del programa y entre paréntesis le digo que el programa es para ustedes hoy día. Vamos a tomar llamadas telefónicas, opiniones, etcétera, sobre salud, así es que ya los teléfonos están listos. Comentábamos que la noticia del día aquí es la sorpresiva, porque la verdad es que no se había dado mucha noticia sobre esto. Decisión de la FDA de suspender en Estados Unidos el tratamiento de los pacientes hospitalizados con hidroxicloroquina o con cloroquina. Entonces recordemos, a ver, para aclarar esto, recuerde que las personas, ¿se acuerda de los 3 famosos números que damos todo el tiempo en el programa? 80, 15, 5. ¿Se acuerda? 80, 15, 5. ¿Qué cosa es 80? 80 es el porcentaje de personas infectadas con el virus o que no tienen síntomas o que los tienen ligeritos que casi ni se dan cuenta. Esos no necesitan nada. 80%, la gran mayoría. 15 son los que pueden caer en cama, se sienten más enfermos, les duele la cabeza, tienen más fiebre, tienen tos, se les va el olfato, les da escalofríos, solo que tienen síntomas como una gripe fuerte. 15. Y 5 son los que se hospitalizan. ¿Por qué? Porque ya les falta un poco más el aire, la fiebre es muy intensa, se pueden deshidratar y de estos 5% que se hospitalizan, un porcentaje llega a la unidad de cuidados intensivos y puede morir. Entonces, la FDA había autorizado aquí en Estados Unidos lo que se llama el uso de emergencia, el uso compasivo, por compasión. Significa, ya que no hay nada que dar, a ver qué hay que darle la hidroxicloroquina a los pacientes hospitalizados para ver 2 cosas. 1, si con la hidroxicloroquina se evita que el hospitalizado llegue a la UCI. Importante. Y la otra, al que ya está en la UCI, que se muera. Por supuesto, había que hacerlo, ¿no es cierto? Eso se llama uso compasivo o de emergencia. Bueno, hoy día la FDA
dice que en base a los estudios que se han hecho aquí en Estados Unidos, ni uno ni otro se ha cumplido. Es decir, la hidroxicloroquina ni la cloroquina, que es el medicamento primo hermano, son capaces de hacer que el paciente hospitalizado no se agrave y llegue a la UCI, ni el que está en la UCI no fallezca. Al revés, dicen. La evaluación aquí en Estados Unidos ha mostrado de que los efectos secundarios son mucho más intensos que los beneficios. Por lo tanto, bueno, es una manera de decir lo que decían nuestras abuelitas, ¿se acuerda? Que el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, por lo menos aquí en Estados Unidos, ya no se va a dar la hidroxicloroquina ni la cloroquina solas o mezcladas con acitromicina para el paciente hospitalizado. Muy bien. Y queda entonces abierta la del paciente ambulatorio. Es decir, ¿se acuerda? Ese 15%. Porque el 80% no necesita nada en realidad. El 15% sí necesita algo para controlar sus síntomas. Y en este 15% hay mucha gente que cree que la hidroxicloroquina va a impedir que llegue al hospital. Hay otros que creen que la ivermectina va a impedir que ese 15% llegue al hospital. Entonces, por eso es que en el Perú y en Bolivia son los dos países cuyos ministerios de salud han autorizado el uso de la hidroxicloroquina y la ivermectina como igual, compasivo, para algo hay que dar para que esos pacientes, esas personas ambulatorias, no estamos hablando de hospitalizados, sino de ambulatorios, ese 15% no llegue al hospital. Bueno, ojalá que funcione. Las opiniones están obviamente divididas. Hay grupos que dicen que no funciona, otros dicen que sí es un milagro. Así es que esperemos estudios serios que nos digan, como esto que anuncia hoy día la FDA, ¿no? Después de haber dado 1,000 pacientes, 500 de los cuales recibieron ivermectina y 500 recibieron una pastilla de harina, placebo se llama eso. Comprobamos que sí se logró que los pacientes no lleguen al hospital. Maravilloso sería eso. Pero ya usted sabe, eso todavía no existe. Por eso es de que en Bolivia y en Perú se usan ambos medicamentos, la ivermectina y la hidroxicloroquina, como medicamentos compasivos. Es decir, ya que no hay nada que dar, pues algo hay que dar, de repente les va a hacer bien. Esa es la idea. Muy bien. Entonces estamos en consultorio libre, ya sabe, los teléfonos de RPP Noticias están listos, usted los conoce, 212-4100, 212-7165 y a nivel nacional el 0813-14. Otra noticia que ha dado la vuelta al mundo viene de la China. En la ciudad de Pekín, oiga, se han detectado 74 casos de COVID-19, cerca a un mercado también. Y cerca a el puesto de donde vendían salmón. Entonces fíjese lo que hay que analizar acá. Vamos a ver si tiene relación con el salmón. ¿Qué importancia tiene que sea cerca a un mercado? Y lo otro, ¿cómo es posible que una ciudad de millones descubran, no? Mire, solo 74 casos. Bueno, y esto nos da pie para hablar de un asunto muy importante, señor, señora, que se llama la segunda ola, la famosa segunda ola. La segunda ola se define como aquella situación en la cual, después de haber ya controlado la enfermedad, o sea, esto en realidad no se aplica para el Perú en este momento, porque nosotros todavía estamos con casos positivos y que siguen lentamente en aumento. No, acá estamos hablando de China, que ya salió. Acá estamos hablando de Nueva Zelanda, que ha dicho, uy, ya no hay casos en Nueva Zelanda. Aquí estamos hablando de Singapur, de Corea del Sur, de Japón, donde dijeron, ya se controló. Oiga, ¿y sabe qué? Están reapareciendo los casos. Eso se llama brotes, segundos brotes, segunda ola. Entonces, eso es lo que han descubierto en la China. ¿Y eso de qué habla? De un increíble sistema de vigilancia que tienen los chinos y que ojalá que el Perú desarrolle en algún momento. ¿En qué consiste? En que todos los centros de salud que tienen ellos están conectados al internet. Las enfermeras, los doctores, cada vez que llega un paciente con alguna sospecha, ese dato es mandado a una central y dicen, en la posta médica, en el hospital de tal región, mira lo que acaba de llegar. Y se dan cuenta, pero al instante. Y así es como han descubierto los casos, han descubierto los contactos, han hecho cuarentenas, ya no de toda la ciudad, sino de ciertos vecindarios.
Eso se llama vigilancia, que va a permitir que cualquier intento de segunda ola que quiera hacer este virus quede cortado. Ahora, ¿qué tiene que ver lo del salmón? Nada, ¿por qué? Porque hemos dicho muchas veces en el programa que hasta este momento no está demostrado que este virus se contagie por la comida, por la boca. O sea, lo del salmón es una casualidad porque los empleados trabajan allí y probablemente ellos dicen que han encontrado partículas virales en la mesa donde se corta el salmón. Bueno, obviamente se contaminó por alguno de los trabajadores. Y lo otro del mercado, pues tampoco, porque ese no es un mercado como el de Wuhan. Y probablemente igual sea una coincidencia hasta ahora que algunos empleados trabajen allí y se han contagiado. Entonces, fíjese, la noticia de China nos pone en el tapete estos dos conceptos. La segunda ola, a la que todo el mundo le tiene miedo, pero que la segunda ola solamente viene después de haber controlado la primera. O sea, todavía en el Perú estamos lejos, todavía no hemos controlado la primera, por lo tanto no hay que pensar en segunda ola. Y el otro concepto es el fuerte, sólido, robusto sistema de vigilancia que debe existir en un país para chequear la aparición de casos nuevos y yugularlos desde el comienzo. Muy bien, vamos a escuchar los titulares de la hora. No se vayan, que regresamos.